le bendiga, Dios le guarde, póngase cómodo. Estamos en Calvary, Otay. Sé que nos miran de muchas partes. Estamos en Tijuana, Baja California. Si un día nos quieres visitar, aquí estamos. Así que hoy vamos a continuar con la vida de Jesús, estudiando la vida de nuestro Señor Jesús. Y en nuestro estudio de Mateo, estamos mirando este libro maravilloso de Mateo. Y en estas series, o en esta serie, estamos analizando a profundidad las enseñanzas de Jesús. ¿Para qué? Para aplicarla a nuestras vidas, porque no nada más es venir en las mañanas y sentarnos aquí y escuchar la historia, sino que también es poder aplicarla a nuestras vidas, ser mejores cristianos, ser mejores personas cada día. Pero en nuestro ejemplo, en nuestra historia de hoy, Jesús nos va a dar un ejemplo de cómo manejar nosotros las dificultades, de cómo manejar nosotros las tormentas de la vida, porque muchas veces erramos en esos, muchas veces cometemos muchos errores, pero Jesús nos va a enseñar cómo atravesar las dificultades que estás atravesando o pasando en tu vida el día de hoy. Así que, ¿cuántos de ustedes están pasando situaciones adversas? Levante su mano. Varias situaciones adversas, levante su otra mano. Podemos levantar hasta el pie, ¿verdad? Porque estamos pasando situaciones adversas todos los días. Bueno, esta enseñanza es para ti el día de hoy. Pero ¿sabes qué? No solamente estés y te vayas como llegaste, sino que tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a tomar este ejemplo y lo voy a aplicar a mi vida y voy a hacer lo que hace Jesús, porque ese es el plan de estar aquí. O sea, el plan no es entretenerlos. El plan no es para que usted venga y se entretenga y diga, bueno, es que no tengo agua en la casa, voy a la iglesia a ver si hay agua. No, es una broma. Hay que aplicar eso a nuestras vidas. Ahora, ¿puedes ver el texto que vamos a estar estudiando? Hoy vamos a estar estudiando verso a verso a través de Mateo capítulo 8. Y el título de nuestro sermón es Jesús calma las tormentas. Jesús calma las tormentas. Ahora, si tú me preguntas, ¿cuáles tormentas? Pues todas, ¿no? Estamos viendo que esto es una tormenta realmente de naturaleza, pero también calma las situaciones adversas. ¿Cuáles tormentas? ¿Cuáles son las tormentas de nuestras vidas? ¿Qué podría ser una tormenta de nuestras vidas? Una enfermedad, exacto. ¿Qué más? La tragedia, el sufrimiento, una mala noticia, alguien se enfermó, yo no puedo comunicarme con mis familiares en Acapulco. Entonces, la tormenta nos trae frustración. ¿Qué más? Decepciones, dificultades. ¿Qué más? Desempleo. Los fracasos de la vida, cuando te va bien, cuando te va mal. Ahora, quiero que poner en claro, ¿ok? Porque muchas veces nosotros llamamos prueba cuando nosotros actuamos mal. Es muy diferente una prueba a las cosas que tú haces malas, tus malas decisiones, ¿ok? Porque eso es totalmente distinto. Eso no es prueba, eso es consecuencia de las malas decisiones que tú haces. Así que ponga en balance eso, ¿ok? Porque muchas veces le llamamos prueba a algo que nosotros mismos hicimos, que sabíamos que no teníamos que hacer. Eso no es una prueba, es una consecuencia. Pero sí hay pruebas en nuestras vidas, y esas pruebas, son provocadas, y esas pruebas a veces nos quieren aplastar. Muchas veces esas tormentas de nuestras vidas son con nuestras relaciones, con nuestros hijos. ¿Con quién más? Con nuestro esposo, con nuestra esposa, que hay situaciones adversas muchas veces, y todas esas experiencias y todos esos sentimientos que he mencionado son las tormentas de la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Todos las enfrentamos. Todos pasamos por las tormentas de la vida. Ahora, ¿cómo la enfrentas tú? ¿Cómo enfrentas tus situaciones? ¿Cómo enfrenta tus adversidades? Porque Dios quiere ayudarte en medio de esas necesidades. Y hoy nos va a enseñar, hoy nos va a dar un ejemplo de cómo nosotros podemos salir avante, o podemos superar, o podemos atravesar esas tormentas de nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros nos ahogamos
en un vaso con agua, como dice el dicho. Y Jesús quiere evitarnos eso. Jesús quiere que brinquemos esa etapa. ¿Por qué? Porque si nosotros somos hijos de Dios, bueno, y decimos creer en Él, es más, cantamos, ¿no? Cristo, yo te amo, yo confío en ti. Y muchas veces cuando viene la prueba, reprobamos el examen. Nos ponen 6 o 5, a veces hasta con 0, no pasamos el examen. Así que vamos a ver a estos discípulos de Jesús estar en medio de una tormenta, una gran tormenta de sus vidas, y vamos a mirar cómo Jesús les ayudó. Vamos a mirar cómo Jesús tomó el control de este problema. Ahora sí, abran sus Biblias, por favor. Vamos a mirar 4 claves, están en sus pantallas, 4 claves para atravesar o superar las tormentas de la vida. 4 claves para atravesar o superar las tormentas de la vida. Así que la palabra del Señor está diseñada para eso, para leerla y aplicarla a nuestras vidas. Es como funciona. No hay de otra manera. El apóstol Pablo le dijo a los israelitas: estas cosas os he dejado como ejemplo, para que nosotros no pasemos por ellas mismas. Es como cuando usted le dice a su hijo, mire, o a su hija, mira, yo ya pasé por esa vida. No hagas lo mismo que yo ya hice. Bueno, le das el ejemplo y les dice, pero a veces no escuchamos, ¿verdad? Y hacemos lo que mi abuelita le decía a mis tías: no te cases con ese, mira, ese es borracho, ese es marihuano. Pero de cuenta que le decían, cásate. Y todas se casaron con borrachos. Bueno, ¿quién era borracho en esos tiempos, no? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 8. Y vamos a comenzar en el versículo 23 y 25, al 25. Ponga sus ojos en su Biblia, Mateo 8, del verso 23 al 25. Dice la Biblia así, mantenga lo que estudiamos en su mente. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande, o sea, escucha tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Imagínense la escena. Al comenzar en esa escena, sus discípulos, Jesús y sus discípulos, acaban de tener un día muy ocupado, súper ocupado. La semana pasada estábamos mirando que le trajeron enfermos, endemoniados. Después de las 6 de la tarde le trajeron personas que estaban endemoniadas, personas enfermas. Había sanado al leproso, había sanado a la suegra de Pedro, había sanado a quién más, había sanado al criado del centurión. O sea que era un día súper ocupado. Y también no solo eso, antes de eso ellos habían escuchado una excelente enseñanza en el Sermón del Monte, así como nosotros escuchamos hace algunas semanas. Ahora, nosotros tomamos mucho tiempo para avanzar 4 o 5 versículos o 10 versículos. Esta historia fue rápido, se estaba moviendo rápido. Nosotros más que vamos por semana. Entonces, así como ustedes, también los discípulos estaban escuchando esa buena enseñanza, pero como toda cosa, ¿no? Después de la enseñanza, ¿qué es lo que viene? El examen. Después de la enseñanza, ¿qué viene? La prueba. Tú vienes, escuchas, es como los maestros. Vienes, vas y escuchas al salón y de repente viene la prueba. Y más feo es cuando la maestra te dice, ok, saquen una hoja en papel de blanco, anoten. Oye, maestra, pero si no nos avisaste que iba a haber examen. No, pues no tienes, ya hemos tomado la clase. ¿Cuándo le pasó eso? Muchas veces la maestra o el maestro nos tomaba así como medio, no estábamos listos. Entonces así estaban estos hombres. Estos hombres estaban a punto de ser probados en esa tormenta. Estaban a punto de tomar el examen. Ya habían escuchado a Jesús enseñarle. Y Jesús subieron a esa barca. Y Jesús les dijo, síganme. ¿Y sabes qué?
en el verso 23 dice, y entrando en él la barca, los discípulos le siguieron. Y en el verso 35, mira lo que dice, hasta en sus pantallas, Marcos 4:35, la misma historia. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, eso le fue Jesús, les dijo, pasemos al otro lado. Mi pregunta es esta: ¿ustedes creen que Jesús sabía que venía una tormenta? Sí. Claro que sabía. ¿Ustedes creen que Jesús podía parar esa tormenta? Sí. Entonces, ¿por qué la permitió? Es una gran pregunta. O sea, ¿por qué permite Dios problemas en tu vida? ¿Por qué lo permite? Porque para mostrar su poder. ¿Para qué? Para enseñarnos algo. Eso es lo que pasó ahí. Jesús sabía que venía la tormenta. Pero ¿por qué dejó que pasara? Para enseñarles algo. ¿A quién? A sus discípulos. Enseñarles que las tormentas de la vida van a venir. Y que nosotros tenemos que estar como preparados, que tener fe en Él. Esa es la enseñanza en esto. Ahora, Dios trabaja así muchas veces. ¿Te imaginas que Dios nos avisara? A veces nos avisa, pero algunas veces no nos dice nada, cuando de repente, ¡pum!, ahí viene una y dice, ¿cómo? Y luego de repente ahí viene otra, ¿no? A veces no pasas una cuando ya estás en la otra. Entonces los discípulos estaban a punto de pasar esa gran prueba. Jesús quería probar su fe. Jesús quería probar dónde están paradas. Jesús quiere probarnos a nosotros muchas veces prácticamente sin avisarnos. A ellos no les había avisado. Así que en medio de todas estas cosas, amados, ¿sabes? A ellos, a esos 12, se les olvidó algo. Se les olvidó que acababan de ver a Jesús sanar enfermos, sacar demonios, acababan de ver a Jesús sanar a la suegra de Pedro, acababan de ver a Jesús a sanar al criado, y no solamente al criado, al leproso. Acababan de mirar eso. Ellos estaban mirando todos esos problemas, todos esos milagros. Ahora, Jesús estaba teniendo poder en esos milagros sobre el pecado, sobre la enfermedad, pero ahora lo vamos a mirar teniendo el poder sobre la naturaleza. Eso es impresionante. Había hecho muchos milagros, y a veces a nosotros también se nos olvida lo que Jesús hace en nuestras vidas. Se nos olvida rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque ponemos los ojos en el problema o en la situación difícil. Pero mira, dice el 23 que sus discípulos le siguieron. Le siguieron, pero se les olvidó la situación, las cosas que Jesús había hecho. Y eso nos trae nuestra primera clave para superar las tormentas de la vida. Clave número 1, sigue a Jesús. Y no se te olvide lo que Él ha hecho en ti. Sigue a Jesús y no se te olvide lo que Él ha hecho en ti. Es lo peor, que muchas veces ahora, ellos estaban mirando los milagros. Pero ¿sabes qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos la palabra del Señor. No se nos puede olvidar. Y a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces parece que y leemos los versos y decimos, yo confío en ti. Y decimos, leemos los salmos, Jehová mi pastor y nada me faltará. Y cuando nos está faltando algo, no hallamos qué hacer. Corremos de aquí para allá y de allá para acá y andamos desesperados. Tenemos la revelación. Mira lo que dice el verso 24 de Mateo 8. El verso 24 dice, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Así que en esa noche están los 13 en la barca, los 13. Iban a cruzar el mar de Galilea. Esta foto la tomó Freddy, nuestro hermano que le va a la América, que Dios te bendiga, hermano, si estás escuchándome. Anda por allá por ahorita, no sé, me dijo que andaba por... Bueno, no les voy a decir, pero porque ni me acuerdo. Pero en ese mar tomó esa foto cuando él fue hace algunos meses. Ahora, ese mar es famoso porque es rodeado de muchas montañas. Y puede estar soleado y de repente, ¡pum!, se levanta una tormenta así de rápido.
no se sabe cuándo va a llegar la tormenta. Entonces hay muchas montañas y puede azotar en cualquier momento. E incluso las personas que son pescadores, que tienen experiencia, tienen temor. Experimentados que tienen temor. Así que los discípulos sabían, porque 4 de ellos eran experimentados en pesca. Ellos sabían que si les tocaba eso, esa tormenta podía hundir su bote y podían ahogarse y podían morir. ¿Cómo terminaron ellos ahí? Pues obedeciendo, ¿no? Siguieron a Jesús. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros venimos a Jesús y obedecemos y de repente, ¡pum!, una tormenta, de repente un problemón? Y estoy seguro que a veces hasta muchas personas dicen, estaba mejor yo allá, vine a Jesús y un montón de problemas. No es cierto, porque cuando estás afuera enfrentas solo las tormentas, sin Jesús. Y la gran diferencia que con nosotros es que cuando tienes las tormentas las enfrentas con Jesús, como estos hombres. Así que es bien importante que nosotros no hagamos como ellos. Estoy seguro que ellos estaban en la barca y han de haber dado diciendo, híjole, ¿por qué le hicimos caso? ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué no nos quedamos allá en la orilla mejor para estar viendo desde allá, desde la orilla? Pedro debe haber dicho, ¿para qué le seguí? Acaba de sanar a mi suegra, me hubiera quedado con mi suegra allá mejor. Pero ¿sabes qué? Es bien difícil eso. Así que en esto encontramos nuestra segunda clave para las tormentas de la vida. Para superar las tormentas de la vida, número 2. Las tormentas son parte de la voluntad de Dios y llegarán en cualquier momento. Eso es verdad, ¿correcto? Las tormentas son parte de la voluntad de Dios y llegarán en cualquier momento. Son parte de la vida de un cristiano, y no solamente de la vida de un cristiano, también las personas, nomás que ellos no conocen a Dios, y Dios nos pasa por esas cosas. ¿Por qué? ¿Por un qué? Por un proceso para madurar tu fe. Mira, Jesús nos dijo en Juan 16:33, está en sus pantallas, dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. En la traducción que yo tengo aquí, que le pongo aquí, dice, anímate, yo he vencido al mundo. Tranquilos, yo estoy con ustedes. Eso me fascina. Entonces, muchas veces nosotros pensamos y hacemos tantas preguntas como ellos, porque nosotros podemos preguntar, ¿por qué? Y mucha gente pregunta, ¿por qué Dios nos hace pasar por el dolor? ¿Por qué, si Dios es nuestro Padre, por qué nos hace pasar por las pruebas, por las tormentas, por las dificultades? ¿Por qué? Muchas veces nos hacemos esas preguntas, pero esas preguntas se las hacen las personas que no conocen a Dios. Porque las personas que conocemos la Biblia, Dios tiene la respuesta a esas preguntas. Y a veces nos quedamos y preguntamos y cuestionamos a Dios por qué, pero Dios nos responde. Mira lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Dice, hermanos míos, hablando Santiago, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. Allá dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Esas diversas pruebas, ¿qué son? Las tormentas que pasamos, las tormentas de la vida. Ahora, ¿por qué las atravesamos? Bueno, el verso 3 y el verso 4 no lo dicen. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es una de las razones. Y luego, ¿qué más? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué? Perfectos. Esa palabra perfecto significa para que seas maduro y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Te imaginas si nosotros, cuando tenemos nuestros hijos, le decimos, los disciplinamos, le decimos, esto no y esto no, esto sí y esto sí? ¿Para qué? Para enseñarles en la vida, para enseñarlos a caminar. Bueno, Dios hace la misma cosa con nosotros, porque todas las cosas nos servirán para bien, para todos aquellos que amamos a Dios. Eso es algo que Pablo, tuvo una revelación maravillosa.
Y eso es parte de nosotros. Usted y yo tenemos que ponernos ese verso en nuestro corazón. Porque todas las cosas nos ayudan para bien, para todos aquellos que amamos a Dios, para todos aquellos que conforme a sus propósitos fuimos llamados. Dios está en las tormentas de la vida. Dios quiere hacerte crecer. Dios quiere hacernos crecer. ¿Cómo sería si no pasáramos por esas tormentas? Quedaríamos enanos. ¿Enanos cómo? Enanos espiritualmente. Siempre estaríamos así. No pasaríamos la prueba. Entonces, ¿para qué lo hace Dios? Para que nosotros tengamos el anhelo de ¿qué? De seguirle a Él. El anhelo de estudiar su palabra, el anhelo de buscar las cosas de allá arriba y no las cosas del mundo. Y no las cosas del mundo, porque muchas veces fallamos en ese examen. Muchas veces estamos en la situación y empezamos a buscar, a ver qué nos dice, a ver qué nos dice aquella, qué nos dice aquel, y empezamos a estar mal. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que pasemos eso. Hay lecciones importantes que a veces aprendemos cuando estamos en el problema, ¿sí o no? Ay, se siente bien feo cuando estás ahí, pero ahí aprendes cuando estás en el problema. Y Dios te enseña y Dios nos enseña. Así que eso es así. Así que los discípulos están luchando por su vida. Están luchando por mantener a flote el bote. Y tú estarás preguntando, bueno, si eran 13... y nomás los discípulos están ahí, ¿dónde estaba Jesús? Se subieron todos juntos, ¿dónde estaba Jesús? Vamos a encontrar dónde estaba Jesús. Vamos a leer el verso 24 al final y el verso 25. Dice al final del verso 24, pero él, ¿qué? Dormía. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. La tormenta era demasiado grande. La tormenta era enorme, pero Jesús estaba durmiendo. Imagínate, mira, es una foto. Imagínate la escena. Imagínate esos truenos, esos relámpagos. La palabra, se me fue. La palabra tormenta en ese versículo significa sismo. O sea, que probablemente dicen que estaba pasando un sismo junto con la tormenta. Las olas eran grandes, o sea, cubrían la barca y comenzaba a llenarse de agua. Y aún así, imagínense la escena. Y aún así Jesús está dormido. Yo le hubiese echado un cubetazo de agua, perdóname, Señor, pero... Y estaba dormido. Estaba en los brazos de Morfeo. Tenía la oreja doblada ahí atrás de la... Mira, pues ahí está. En la foto se mira. Entonces, mientras ellos estaban batallando, así como las hermanas que están allá, mira, volteen a ver, se están durmiendo, mira. No tienen problema. Nosotros los de enfrente tenemos muchos problemas, estamos más atentos. Así que, no es cierto, mi hija es broma, ¿ok? Así que, las personas pensaban que Jesús en ese instante, piensan muchas veces que Jesús no estaba atento de todas las cosas. Jesús sabía todas las cosas. Jesús sabía. Es como cuando yo le puedo decir, le dije una vez a una persona, hey, despiértame a la persona que está a tu lado. Despiértala usted la durmió. Eso quiere decir que el sermón no estaba muy bueno, ¿verdad? Así que no se duerman. Los esposos cuando llegan y a la casa y luego, ¿qué? ¡Pum! Quedan dormidos. ¿Cuántos de ustedes aquí se duermen luego? Levanta su mano. Sí, luego, así, 1, 2, 3, fuera. Antes yo era así también. Me dormía luego. Ahora ya no. Ahora no me duermo luego y hasta el pelo se me está cayendo. Padre de la gloria. Así que hay personas que se duermen luego. Así que intentémonos poner en la sandalia de los discípulos. Sus vidas estaban en peligro. Estaban como locos en verdad. Hice una pregunta anoche. ¿Cuántos de ustedes han estado en un ciclón? ¿Cuántos de ustedes han estado en un huracán? ¿Cuántos de ustedes han mirado que las olas del mar se levantan y luego pasa zumbando el huracán? Un sonido muy fuerte. ¿Cuántos de ustedes? Levanten su mano. 3.
4, 5 conmigo. ¿Verdad que se siente feo? Si imagínese usted dentro del mar, en un bote, tan siquiera en la tierra puedes correr a cubrirte por otras partes, pero dentro del mar, en un bote, ¿para dónde le das? Y ahí estaban estos hombres, y Jesús estaba durmiendo sin hacer nada. ¿Alguna vez has sentido tú que te estás muriendo y luego le oras a Jesús y parece que Jesús está dormido? Oh, dice muchas veces, ¿cómo no? Muchísimas veces oramos y parece que Jesús no responde, pero eso no quiere decir que no esté ahí. Jesús está ahí. Pero una de las cosas es esto, ¿sabes? Nosotros podemos clamar y decirle: Jesús, ayúdame. Todos nos hemos sentido muchas veces frustrados en ese problema, en esa situación, y podemos estar seguros de eso. ¿Sabes? Que estos hombres estaban frustrados. ¿Por qué? Porque se sintieron solos, se sintieron abandonados. Y muchas veces usted y yo así nos sentimos solos. ¿Por qué no despiertas a Jesús? ¿Por qué no le hablas a Jesús? O sea, Jesús, ¿cómo puedes estar durmiendo en medio de todas estas cosas? Yo me imagino, en verdad, si usted se imagina la escena, yo me imagino que ellos estaban como locos sacando el agua de la barca. Ahora, ¿por qué Jesús estaba dormido? Es una excelente pregunta. ¿Por qué estaba dormido? Porque no estaba preocupado de nada. Porque no reaccionó de esa manera. Él tenía plena confianza que Dios iba a ayudarlos en esa área. ¿Sí o no? ¿Sí me explico? Pero ¿sabes qué? Mira lo que dice. Mira lo que hicieron los discípulos en su desesperación. Verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Aquí podemos aprender dos lecciones. Dos lecciones podemos aprender aquí. ¿Cómo reaccionas tú? ¿O cómo reaccionan las personas? ¿Cómo reaccionas tú? Además, esa es una pregunta para ti. ¿Cómo reaccionas tú en las tormentas de tu vida? ¿Cómo reaccionas cuando vienen los problemas? ¿Cómo reaccionas cuando viene esa situación difícil, esa enfermedad? ¿Cómo reaccionas cuando tus hijos se ponen rebeldes? ¿Cómo reaccionamos? Más bien, también yo soy tu hermano. ¿Cómo reaccionamos? Y muchas veces reaccionamos mal. Muy mal reaccionamos. Y muchas veces he oído que a veces dicen: ya no voy ni a la iglesia. Y muchas veces dicen: ¿para qué voy? Si las cosas no cambian. Muy mal. Acuérdense que Dios nos prueba. Esto no es personal. Esto es algo que estamos aprendiendo de aquí. Porque muchas veces, si tú le preguntas a alguien y ese alguien se hace muy espiritual, puede decir: no, yo oro, yo ayuno. Y no lo dudo. Probablemente ese es un cristiano maduro. Pero cuando no pasa eso, es que los cristianos a veces tardamos en madurar. Tardamos mucho en madurar. Como dice allá de afuera, decimos, tardamos mucho en que nos caiga 20. A veces nos olvidamos de las escrituras. A veces la fe se nos va. A veces la fe se te olvidan las escrituras. Ahora, en esta enseñanza hay dos respuestas. Una de ellas es correcta y una de ellas es incorrecta. Vamos a ver lo que hizo Jesús en la tormenta. Jesús no estaba gritando, no estaba llorando, no estaba pataleando, no estaba diciendo: ¿por qué me subí a esta hora a la barca? No estaba diciendo eso. Jesús estaba dormido. Ahora usted puede decir: pero es Jesús. No, es nuestro ejemplo. Jesús es un ejemplo a seguir. Ustedes saben que Jesús fue 100% hombre, ¿correcto? A él le dolían las cosas. Él tuvo sed en la cruz. A él le dolieron los golpes. ¿Sabes? Él fue humano también. Jesús estaba aquí descansando en fe. Así como nosotros debemos de descansar en fe. No es malo que alguna vez tú dudes, pero lo malo es que todo el tiempo que venga la prueba dudes. Muchas veces dudamos, pero hay que ir practicando eso, hay que ir poniéndolo por práctica, porque si sales de aquí lo mismo y traes un problemón y se te olvida, pues
yo creo que a veces es hasta en vano haber escuchado la clase. Veniste a entretenerte, pero esto es para ponerlo en práctica y no es algo, o sea, no es algo que le estoy tirando a ustedes, es para todo junto. Jesús sabía que Dios les iba a ayudar. Así que la reacción de Jesús fue tranquila en la misma tormenta. Pero pasemos a la reacción de los discípulos. ¿Cómo reaccionaron? Como locos. ¿Cómo reaccionaron? Reaccionaron mal. Me voy a morir probablemente. Estaban gritando en un espacio tan corto. Les dio miedo. En un espacio tan corto, tan siquiera no podían ni caminar ni para allá ni para acá, como a veces nosotros caminamos en nuestras casas. Estaban en un lugar muy reducido. Vamos a morir. En la misma tormenta, en el mismo problema, dos respuestas totalmente distintas. Ahora, hay dos cosas. Hay dos cosas. En la tormenta tú puedes controlar una sola cosa. Y una cosa y la otra no lo puedes controlar. ¿Qué no puedes controlar tú? Las tormentas. ¿Por qué no las puedes controlar? Porque tú no sabes cuándo van a llegar. Porque tú no sabes cuándo van a impactar tu vida. Es más, no sabes. Probablemente estás en una de ellas y dices, ¿cuándo llegó esto? Porque ni te acuerdas. Porque esas cosas vienen así. Pero lo que sí tienes el control en la tormenta, tú, es de cómo reaccionas. Es de cómo lo vas a hacer. Es de cómo vas a reaccionar cuando esa tormenta, ese problema venga a tu vida. Tú puedes reaccionar como Jesús o tú puedes reaccionar como los discípulos. ¿Cómo hemos reaccionado? Pongan la balanza, ¿verdad que sí? Ay, ¿estamos reprobando el examen? Yo creo que no estamos reprobando. Algunos llevamos ya un 1. Algunos vamos por ahí más o menos, pero ¿cómo reaccionamos? Es bien importante cómo reacciona. ¿Sabes por qué? Porque las personas que están a tu alrededor te están mirando. Tus hijos te están mirando. Tu esposo, tu esposa te están mirando. Te imagínate yo haciendo un berrinche y mi esposa diciendo, bueno, ¿en qué estás confiando? Me ha pasado, pero he aprendido. Todos somos humanos. Me subo en la barca porque todos somos un ejemplo. Ahora, estos hombres finalmente hicieron lo que deberían de haber hecho desde un principio. O hablaron con Jesús. ¿Te ha pasado alguna vez que nos cae el 20 y después de tanto estrés, después a veces de venir, de pedir un buen consejo de a un hermano, a algún pastor, sí es bueno eso, pero te has fijado que después vienes a Jesús hasta después? Que pasas todas esas cosas que ni al caso. A veces nos estresamos por algo tan insignificante. Y nos despertamos y decimos, bueno, ¿por qué me estoy estresando si eso no está en mis manos? ¿Alguna vez te ha pasado que estás haciendo las cosas a tu propia manera? ¿Alguna vez has dicho, Señor, guíame? Pero ese guíame se te olvida y se nos olvida. Y empezamos a tomar nuestros problemas en nuestras manos y hacerlo a nuestra manera. Y hasta después vamos al Señor. Hasta después decimos, ya que sufriste, ya que fuiste hasta por Walter Mercado, ya después vienes a Dios. Hasta después de todas esas cosas. Estos hombres empezaron a hacer ¿cómo le puedo decir? Empezaron a reaccionar de una manera que no debieron haber reaccionado. Después de eso, aquí está Jesús. ¿Sí me explico? Allí estaba Jesús en la barca. La voluntad de Dios es que nosotros no pasemos por todos esos grandes estrés. La voluntad de Dios es que nos ahorremos todos esos estrés si es que confiamos en Dios, porque has pasado por muchas situaciones adversas, ¿sí o no? Amén. Muchísimas, pero aquí estás. Aquí estamos. Y muchas veces nos enfermamos por eso. Porque estamos ansiosos de resolver el problema con nuestras propias manos. ¿Qué quiere Dios? Que te presentes delante de Él. Y que le digas a Dios, ¿sabes qué, papá? Esta situación, yo no puedo con ella. ¿Sabes? Yo no sé qué hacer, Señor. Eso es lo que el Señor, porque sabe que no sabes qué hacer.
Pero de repente viene algo, boom, el Espíritu Santo y te dice, cálmate, espérate. Yo te voy a dar la respuesta, tranquila, tranquilo. Para eso clama a mí, dijo Jeremías, ¿verdad? Clama a mí, ¿qué? Yo te responderé. Y yo te voy a responder. Cuando clamamos a Dios en fe, Amén. cuando estamos ahí, dice el 25, y le despertaron y diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Fueron a Jesús a pedir ayuda. Amén. Y esto encontramos nuestra tercera verdad, o nuestra tercera clave para superar las tormentas de la vida. Están sus pantallas. Para superar las tormentas de la vida, número 3. Ven a Jesús desde el principio y pide ayuda. Ven a Jesús desde el principio y pide ayuda. Estaban pasando por esa tormenta. Era lo más lógico. Aunque Jesús estaba dormido, era lo más lógico irle a pedir ayuda a Jesús. Aún nosotros, cuando estamos en esa situación, yo no sé en qué estás ahorita, pídele ayuda. Pídele ayuda. Probablemente el problema con el que estás tú mismo te lo buscaste. Pero pide ayuda. Recuerda, siempre está ahí Jesús para nosotros. El rey David, Salmo 23:4, están sus pantallas. El Salmo 23:4 dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte. ¿Qué significa eso? Que todos pasaremos por esa situación. Todos pasaremos por ese valle, por problemas, por situaciones adversas. Todos pasaremos por decepciones, por cosas así. Todos. Pero ¿qué creía David? ¿Qué creía David? Después, mira, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa respuesta debe ser la reacción de nosotros. Saber que porque entendemos que Él está con nosotros, no importa qué. El salmo que trajo Hugo el martes pasado, el Salmo 46, aunque la tierra sea removida, aunque ¿qué más dice? Aunque brame la tierra, o sea, todas esas cosas, el salmista pone por encima. No sé si me lo puedes poner, hija, Salmo 46, los principios. El salmista pone por encima las adversidades aún de la naturaleza. Pero él decide creerle a Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El que sigue, hija, dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. No, aunque bramen, se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Sabes? Es impresionante cómo el salmista dice, aunque eso pase, aunque la tierra sea removida, aunque eso esté pasando, no vamos a temer. Es lo que David está diciendo, volviendo al Salmo. No voy a temer, porque Dios está con nosotros. Cuando Moisés se paró enfrente de los israelitas y les estaba diciendo acerca de las cosas, acerca de las tormentas de sus vidas, Deuteronomio 31:6, están sus pantallas. Dice, les estaba diciendo Dios por medio de Moisés a su pueblo, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis. ¿De qué no iban a temer? De las naciones corruptas que estaban a su alrededor. No teman, no tengan miedo de ellos. Dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esto, ¿sabes? Si usted no lo siente, es porque yo creo que necesita meterse con Dios. Dios siempre está con nosotros. Y muchas veces nosotros actuamos como esos discípulos. Continuamos con nuestro estudio. Karen adelantó el reloj. Mira, el verso 26 y 27 dice así: Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza o grande calma. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, ¿por qué temen? Andaban desesperados y Jesús les dice, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo?
¿Por qué están amedrentados? Ahora, la pregunta es para usted y para mí. ¿Por qué tenemos miedo en ese tipo de situaciones? Si oye fácil, pero si Jesús nos está diciendo aquí, yo creo que tenemos que poner en prueba nuestra fe. Poder despertarlo o ir a Él. Yo me imagino a Jesús no molesto, pero sí diciéndoles, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué no vieron lo que yo hice hace algunas cuando estábamos en otro lado? ¿Qué no miraron lo que yo hice? ¿Por qué tienen duda? ¿Por qué tienen miedo y duda? Porque eso van de la mano, ¿verdad? La duda y el miedo van de la mano. Él quería enseñarle a sus discípulos una lección de fe. Y la reacción de ellos, ¿sabes qué? ¡Pum! Reprobaron el examen. Lo reprobaron. Y Jesús quería que ellos tuvieran fe en esa prueba. Y aquí encontramos la última verdad o la última clave para superar las tormentas de la vida. Para superar las tormentas de la vida, número 4, necesitamos ¿qué? Tener fe. Necesitamos tener fe. No es que muchas veces hemos reprobado. Sígalo practicando. Practíquelo. En esta mañana no se vaya así. En esta mañana en su problema diga, ¿sabes qué, papá? Yo voy a confiar en ti. Amén. Yo voy a confiar en ti. ¿En qué? En la fe. ¿En tener fe? ¿En quién? ¿En ti? En Jesús. En las promesas de Él. Que Él nos dijo, no te dejaré. No te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo. Y el plan de Él es mejor que el plan tuyo. Porque a lo mejor tú tienes un plan de escape. Y a lo mejor es buen plan. Pero no te va a funcionar. No va a funcionar el plan de Él. Ok, papá, ok. No puedo. Hazlo tú. Ayúdame tú. Y de repente viene alguien y te dice cómo hacerlo. Y de repente te viene el Espíritu Santo y te dice, hey, te sopla el oído. Y dice, oh, ¿sabes qué? Eso era como quería el Señor que yo actuara. La fe es importante en medio de las tribulaciones, de la adversidad, mantenerte en calma. Al final del verso del Salmo 46 que estábamos mirando, que puso ahí Karen, al final de eso dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Eso es impresionante. Quedarnos quietos en esa situación, quedarnos quietos en los problemas, tener fe, poner los ojos en Jesús. ¿Por qué crees que estos hombres perdieron su fe? ¿Alguien me puede decir? Porque estaban enfocados en el problema. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando nos enfocamos en el problema, perdemos la fe, nos olvidamos de Jesús y queremos hacer las cosas a nuestra propia manera. Y ellos tenían muchas razones para tener fe. Acababan de ver las cosas. Tenían muchas razones para tener fe. Habían mirado milagros significativos. Habían mirado la autoridad y el poder que tenía Jesús sobre los demonios y sobre las enfermedades. Lo acababan de ver e inclusive tenían a Jesús ahí a un lado. No más que estaba dormido, ¿verdad? Esa paz de Jesús se hubiera transmitido a ellos. Es como cuando tú estás en tu casa y está el problema. Tú puedes transmitir dos cosas a tu familia. Puedes transmitir la desesperación y puedes transmitir también la calma. Porque depende de cómo actúas tú, va a actuar el otro. Si los dos son sabios, qué bien. Pero si uno es sabio, qué bien. Pero si los dos son necios, ¿te imaginas? Se hace un desastre en la casa. Porque uno empieza a decir cosas que no. Ay, es cierto. Y la otra, sí, es cierto. Y alguien tiene que decir, cálmate. No es así. ¿Qué no confías en Dios? Que Dios no está con nosotros. Cálmate, mija, vete, vamos a orar. O si es al revés, cálmate, mijo. Porque a veces el hombre es el que, ay, ese hombre. Híjole, pero bueno. Así que podemos hacer eso en nuestra casa. Porque contagiamos a las otras. Es como cuando vienes enojado o enojada, entras a la casa y el otro estaba contento y de repente todo se pone, ya les cuento, ¿no? Así que vinieron a Jesús y vamos a ver el gran poder de Jesús. Ahora, ¿cómo? Sobre la naturaleza.
El verso 26 dice, ¿qué dice el verso 26? En la mitad. Dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. En la nueva traducción dice, entonces se levantó, reprendió al viento y a las olas y de repente hubo gran calma. En otras traducciones dice que le dijo al mar, cállate, enmudece, e hizo gran calma. Qué impresionante es esto. ¿Es otra vez la foto, mija? Imagínate la escena, uno de los milagros más sorprendentes en la Biblia, y ellos estaban alrededor de esa grande tormenta. Sin embargo, el Señor se para, dice Marcos, que se para enfrente de la barca y empieza a decirle a la tempestad, cállense, párense, cálmense. Imagínate eso con las manos levantadas. Wow, ese Dios es el Dios de nosotros. Amén. Es el Dios de usted. Es el Dios mío. Es el Dios a quien servimos. Es el Dios que nos llamó. Es el Dios que nos sacó de allá donde estábamos. Ahora le está ordenando a la naturaleza. Le está diciendo, hey, cállate. Estate en paz. Como le estaba ordenando, y se hizo una gran calma. Esto es maravilloso, hermano. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Imagínense, ¿cómo estarían los 12 discípulos ya con el mar todo tranquilito? ¿Cómo estarían? Que se les caía bueno, iba a decir otra palabra, se les salía las lágrimas, o tú sabes, estaban llenos de agua, estaban temblando. Iba a decir eso, pero no lo quise decir. Pero ¿sabes qué? Estaban asustados. Y de repente miran esto. De repente mira cómo todo se tranquiliza, diciendo, wow. Inclusive el verso 27 dice que ellos mismos se preguntaron, ¿qué hombre es este? Jesús no solamente calmó la tempestad. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús? También Jesús calmó sus corazones, su ansiedad de ellos, sus ansiedades que ellos tenían. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando viene y calma la tempestad de nuestras vidas? ¿Qué es lo que pasa? También calma la tempestad, pero también calma nuestros corazones. Viene la paz a nuestros corazones. Vienes y empiezas a decir, ay, wow. Hasta entonces vienes y dices, qué grande eres, Señor. Ya me sacaste de eso. Y es maravilloso esto. Porque ¿qué es lo que me encanta? Porque Dios es Señor nuestro. Dios es maravilloso. Es lo que nosotros deberíamos de creer. Había un hermano que me dice, ay, es que menciona tanto al otro que no menciona a Dios. Es que el otro me trae así. Y yo digo, ¿por qué mencionan tanto al otro? ¿Por qué no te acercas a Dios? Acercaos a Dios y el otro huirá de vosotros. O sea, es fácil la cosa. Digo, se oye fácil, ¿verdad? Pero hay que practicarlo. Siempre estará con nosotros. Y otra de las grandes cosas es que la tormenta tiene su fin. La tormenta al final se acabará. Y Dios nos dará la victoria. Dice el 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? Estaban maravillados. Así como cuando usted y yo nos quedamos maravillados de lo que Dios hace. ¿Qué tal? Hicieron esa pregunta, ¿qué hombre es este? Nosotros decimos, qué grande Dios tenemos. Así que váyase con eso a su casa. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede hacer. Es el único que tiene el poder y la autoridad para hacer que pasen las cosas. Dios es nuestro Dios. Salmo 89:8 dice así, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tú y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Aplíquelo a nuestras vidas. Tú eres grande y poderoso, Señor. Cuando se levantan esos problemas, cuando se levantan esas adversidades, tú eres grande y poderoso. No se vaya de aquí como entró. Llévese esta enseñanza en su corazón. Amén. Llévese lo que el Señor les dio hoy. Él está en medio de toda la situación. Él nunca está dormido. Humanamente ahí se durmió. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y tiene su rostro.
Tal vez usted llegó aquí con una situación